Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie. Este ejercicio que es el resultado de qué es lo que pasa cuando una persona con nulo conocimiento de cómo funciona TikTok, de producción o de algún tipo de apoyo visual y de edición, tiene muchas ganas de empezar a platicar de temas de acceso a la justicia en México. Entonces, bueno, de entrada les ruego su paciencia durante estos episodios. Estamos en la primera parte de esta serie, el episodio 1, que tiene que ver con la relación de la Suprema Corte y el poder dentro de este bloque de cómo llegamos a la reforma judicial. Entonces, la relación de la Suprema Corte y el poder ha sido bastante compleja. Tenemos una Suprema Corte que en épocas de la Revolución, ¿no? Termina la Revolución Mexicana y la Corte empieza a marcar cierta distancia del gobierno en temas energéticos, en temas de conflictos laborales y particularmente sindicales y asuntos de conciliación y arbitraje. Esta corte mantiene esa independencia incluso durante las presidencias de los nada suavecitos Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Sin embargo, viene entonces el triunfo del general Lázaro Cárdenas. Y el general Lázaro Cárdenas presenta una iniciativa, siendo presidente electo, para reformar la Constitución. Esto es en septiembre de 1934. Esta iniciativa la justifica diciendo que, y a ver si les suena parecido, la Suprema Corte se había alejado mucho de los ideales de la Revolución Mexicana, estaba en contra del pueblo, se propone una modificación que tenía que ver con la creación de una nueva sala, y en un transitorio, y esto quizá les va a sonar todavía más parecido, más conocido, propone la destitución masiva de todos los ministros, magistrados y jueces federales y de los territorios. Entonces viene una limpia por completo del Poder Judicial con miras a obtener dos cosas. Cosa número uno, control ideológico. Todos los asuntos terminaban en la Suprema Corte. Y en ese momento estaba esta idea de que podía existir un control difuso, es decir, cualquier jueza o juez podía declarar alguna inconstitucionalidad y desaplicar una norma. La Corte, a partir de ese momento, toma una postura de control concentrado. Y como todos los asuntos llegaban a la Suprema Corte, el amparo directo se llamaba directo porque era directamente ante la Suprema Corte, y el amparo indirecto en revisión también llegaba a la Suprema Corte, pues esto implicaba que la Corte siempre tuviera la última decisión. Por lo tanto, la integración de esa Suprema Corte era clave para el modelo político. Y esto tiene impacto también en otro aspecto que es más institucional, que es quienes se convertían en juezas y jueces. Esto primero que les acabo de contar lo pueden encontrar en Historia Mínima de la Suprema Corte de Pablo Mijangos, y lo segundo en un artículo muy interesante de Julio Ríos Figueroa y de Andrea Pozas Loyo sobre el Pacto de Caballeros. Y esta segunda parte, más de conformación de la institución, tiene que ver con cómo se institucionaliza el nepotismo. ¿Qué es lo que pasaba? Había 10 vacantes. Se las daban al ministro 1 de la Suprema Corte. El ministro 1 nominaba a quien quisiera, incluyendo su hijo, sobrino, compadre, amigo, vecino, quien fuera. Cuando él nominaba, el resto mantenían silencio, respetaban sus nombramientos y el Pleno los aprobaba. Pero entonces cuando le tocaba al ministro 2, el ministro 2 sabía que no le podían objetar tampoco, y entonces nadie se objetaba, y esto fue generando un poder judicial que se fue plagando de relaciones familiares, pero además un poder judicial que se convirtió en sumamente cómodo para el poder político porque realmente nunca le decía que no. Esto permitió modificaciones como llegar a la expropiación petrolera y en general una corte y un poder judicial que políticamente fueron completa y absolutamente irrelevantes. Entonces, para las personas que dicen es que el poder judicial de antes no se oponía, sí es cierto, era sumamente cómodo, pero se diseñó para ser cómodo. Eso fue todo. Piensa que tú tienes un árbitro y ese árbitro no tiene en un partido de fútbol la posibilidad de sacar una tarjeta roja o de marcarte un penal. Pues ese árbitro, la verdad es que te importa muy poco. Tú puedes pegar un codazo, un rodillazo, jalar la camiseta, jalarle el cabello a alguien, no va a haber mayor consecuencia. Y entonces llegamos a la reforma de 1994 con todas las críticas a cómo se hizo la reforma que queramos formular. Lo cierto es que en esa reforma, que sí destituyó a todos los ministros y que por supuesto que también tiene una parte sumamente criticable, esto no es de, oye, pero ¿por qué con Cedillo no? Sí, 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 sí. Sí, el problema con Cedillo es que yo tenía 8 años. Pero bueno, el punto es que en ese momento se destituyen a todas las juezas y jueces, a las ministras, perdón, y ministros de la Suprema Corte, pero se le dan a la Corte nuevas atribuciones en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, se le quita carga administrativa con el Consejo y empiezan los primeros postulados y avances de la carrera judicial. Entonces, tenemos esta reforma que al darle mayor peso al control constitucional es como si a ese árbitro le dieran la posibilidad de sacar tarjeta roja y le dieran también la posibilidad de marcar penales. Pero resulta que nunca le dicen cuándo. Entonces sigue siendo una corte bastante cómplice del ejercicio del poder en cuanto a que permite prácticamente todo.
Esto explica por qué pasaba lo que pasaba con la Corte durante los sexenios de Zedillo, de Vicente Fox, inclusive de Felipe Calderón Hinojosa. Y esto cambia al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2011, cuando viene una reforma constitucional en materia de derechos humanos. La otra vez alguien en redes me preguntaba, oye, pero ¿por qué no se opusieron con interés legítimo a los proyectos de Calderón? Porque no existía el interés legítimo. Esa es la respuesta corta, sencilla y absoluta. No existía. Esto viene hasta el final del sexenio y de ahí falta para que la Corte se empiece a apropiar poco a poco de estos contenidos. Y estos contenidos fueron importantes no tanto por los derechos nuevos que vinieran de tratados internacionales, sino porque se abría la Corte y el Poder Judicial a interpretaciones de la Corte Interamericana, de relatorías, de comités, de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto permitió ver los asuntos desde una óptica distinta. Esto no fue pacífico en la Suprema Corte. La primera y la segunda sala es como si fueran tribunales de dos países distintos. La segunda sala se mantenía en el esquema cómplice al poder, o no, cómplice no es la palabra, pero sí como muy displicente, muy permisivo. Mientras que la primera sala era una revolución que había empezado en su momento el ministro José Ramón Cosío Díaz y que después se sumó el ministro Saldívar, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Sánchez Cordero, que llevaba 15 años, pero en ese momento cambió y despertó en ese sentido, o ministras que hubieran tenido una postura mucho más conservadora en la segunda sala, pero que al llegar a la primera también empiezan a entrar en este debate mucho más liberal, por decirlo de alguna manera. Y entonces tenemos ahí a la ministra Piña Hernández. Este cambio entre las dos salas explica cómo hay algunos ministros que se volvieron mucho más conservadores en sus posturas, como el ministro Pérez Dayán, que siempre estuvo en la segunda sala, y hubo algunos que cambiaron, como el ministro Aguilar Morales, quien después de estar en la segunda sala, va a la presidencia de la Corte y después ocupa un lugar en la primera sala, que es el que quedaba vacante al concluir su presidencia. Cuando llega a la primera sala, empieza a cambiar la posición del ministro Aguilar. No es que cambie su ideología, es que cambian los parámetros de la discusión. Y esto es importante. Y esto me lleva al Poder Judicial, porque el Poder Judicial también había tenido muchas resistencias a los temas de derechos humanos. ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando empiezan los protocolos de la Suprema Corte a darse en capacitaciones, juzgar con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, casos de desaparición forzada, de tortura, etcétera, etcétera. Y entonces estas capacitaciones empiezan a tener un impacto, pero realmente no es hasta que estos contenidos se empiezan a meter en los cursos básicos y en los concursos de oposición en los que cuando está tu carrera en juego, realmente te metes a esos contenidos. Y entonces viene un cambio. Esto es una decisión de política institucional. Los cambios no son de la noche a la mañana. Y más allá del método de designación, tiene que ver con cómo logras que esos contenidos permeen. Empiezan a permear esos contenidos, empieza a cambiar el Poder Judicial a partir de 2011, empiezan a meterse estos contenidos en concursos hacia 16, 17, empiezan los protocolos y por eso vienen los cambios. ¿Con qué coincide esto? Con el inicio del sexenio del presidente López Obrador. Entonces no es que tuviera la gente en contra, es que cambió la constitución y poco a poco fueron permeando los contenidos. Esto pasa en muchos países. Entonces, este fue el tema de cómo llegamos a la reforma de 94, cómo llegamos a la de 2011 y por qué hasta entonces empieza a saber el árbitro cuándo sacar tarjeta roja y cuándo se vuelve incómodo. Esto, evidentemente, puede generar todavía algunos espacios de duda. Es algo reciente relativamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, insisto, 2011, 2015, 16, 17. De ahí para acá es relativamente poco tiempo para transformar una institución como el Poder Judicial de la Federación. Y había dudas en algunos casos, por ejemplo, en temas regulatorios. La suspensión de libros de texto gratuitos, a mí me parece que fue un error, como la suspensión de un juez en su momento de cómo funcionaba el espacio aéreo. Esas decisiones no creo que sean controlables en amparo o en una controversia, al menos no de esa manera. Y de hecho, a la postre así se resolvieron los asuntos de fondo, pero es parte de este proceso. Sin embargo, seguían algunas decisiones políticas, muy políticas. Vamos a platicar en el próximo episodio, por ejemplo, de la intervención del ministro Zoela en el tema del desafuero. Y me quedo con una última. Varios partidos, en su momento, PRI, el PAN, el Partido Verde, en algún punto, cuando se designaron a los magistrados y magistradas que iban a integrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dieron cuenta que el relevo le iba a tocar a López Obrador y que querían extender ese pacto que les había quedado tan bonito para elegir algunos magistrados y magistradas. Y entonces deciden que los magistrados que iban a terminar en 3 años o en 6 años prorrogaran su mandato para que terminaran en 7 y en 8 años respectivamente. Esto era un escándalo. Así lo impugnaron el PRD y Morena. Lo impugnaron de la Suprema Corte, llega una acción de inconstitucionalidad y fíjense nada más las ironías. La Corte termina convalidando con 6 votos esa extensión de mandato que era a todas luces inconstitucional. Dentro de esos 6 votos estaban la ministra Luna Ramos, el ministro Medina Mora, el ministro Lainez Potisek, el ministro Aguilar Morales, el ministro Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo. Si no hubieran hecho eso, el último voto para la sobrerepresentación, que es lo que permite que se apruebe la reforma constitucional, no hubiera llegado, el del magistrado Fuentes Barrera. Entonces ahí les tocaba lidiar con las consecuencias de sus decisiones políticas.